Logotipo de NASA STEM EPDC, Engagement and Educator Professional Development Collaborative. Bienvenidos a este Quick Bits presentado por NASA STEM EPDC, Engagement and Educator Professional Development Collaborative. Conceptos fundamentales de ciencias. NASA STEM EPDC provee recursos de NASA y estrategias de STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para fomentar el interés y la participación en las áreas de STEM. En estas series, nuestra intención es proveer a los educadores, padres de familia o tutores una explicación rápida y concisa de un concepto principal de STEM. Presentaremos un ejemplo de la aplicación de este concepto en el mundo real utilizado por la NASA y finalmente demostraremos paso a paso cómo llevar a cabo la actividad en casa o en el salón de clases con sus estudiantes. Usted puede invitar a sus estudiantes a que participen de las presentaciones de estos videos llamados NASA Quick Bits. Les invito a acompañarme a la presentación de nuestro especialista. ¡Comencemos! Hola, soy Mónica Uribe, especialista en educación de la NASA del Centro de Investigación de Vuelos de Armstrong en California, y estaré presentando la narración de este Quick Bit. Hoy vamos a explorar un libro de cuentos de Elementary Glove llamado Muestras de Suelos, que está diseñado para presentar a los estudiantes desde preescolar hasta el cuarto grado el estudio de las ciencias del sistema de la Tierra. Está disponible en 5 idiomas. El contenido sobre ciencias que se presenta en estos libros les ofrece a los estudiantes una introducción significativa a la tecnología, a la investigación y proporciona conexiones con habilidades de matemáticas y alfabetización. Cada libro cuenta con actividades prácticas que se encuentran relacionadas para respaldar la exploración del aprendizaje. ¿Qué es el concepto principal? El concepto principal proporciona el fundamento para establecer las prácticas curriculares. El concepto principal de hoy, la importancia del suelo. ¿Qué queremos que se lleven de esta experiencia y por qué la NASA está recopilando datos? La recopilación de datos ayuda a estudiar la humedad del suelo. Esto ayuda a los científicos a predecir inundaciones, a los agricultores a cultivar más plantaciones, a las comunidades a planificar para las sequías. La NASA también usa los datos del suelo para evaluar las inundaciones desde el espacio. ¿Qué podemos aprender sobre algunas de las relaciones entre los distintos tipos de suelos y el agua? Como la Tierra atraviesa un cambio climático global, las temperaturas aumentan y esto está provocando que en algunos lugares llueva demasiado y que en otros no llueva lo suficiente. Las imágenes del cambio climático global de la NASA han cambiado. Han capturado las pruebas del daño ocasionado a las selvas de Puerto Rico durante el huracán María en septiembre del 2017. ¿Qué observa en las imágenes del antes y después? Del lado izquierdo se ve lo exuberantes y ricas que eran las selvas de Puerto Rico antes del huracán. Del lado derecho se observa que estas selvas quedaron devastadas y ahora se puede ver con claridad el camino y el color café del suelo donde los árboles fueron devastados. La NASA no solo estudia las estrellas y los planetas, también se preocupa por el suelo que pisamos. El estudiar desde el espacio la humedad de las 2 pulgadas superiores del suelo con un satélite llamado SMAP puede ayudar a los meteorólogos a predecir inundaciones repentinas y sequías. ¿Sabía que el suelo que pisamos contiene parte del agua más importante de la Tierra? Y hacer un seguimiento de la humedad del suelo es una misión importante para la NASA. Piensa en el suelo como una esponja. Puede absorber mucha agua, pero finalmente se saturará o puede secarse a medida que el agua se evapore. Saber cuándo el suelo se está secando demasiado ayuda a planificar para las sequías, prepararse para la escasez de alimentos e identificar lugares donde puedan producirse incendios sin control. Saber cuándo el suelo está demasiado húmedo y no puede absorber más lluvia nos ayuda a predecir mejor las inundaciones y los deslaves. La mejor manera de monitorear la humedad del suelo no es desde la superficie de la Tierra, sino desde el espacio, por lo que la NASA lo hace con instrumentos especiales que orbitan muy por encima de nosotros. Hacer un seguimiento de la humedad del suelo desde el espacio nos ayuda a mejorar los pronósticos meteorológicos y los modelos climáticos, y permite que los agricultores sepan cuándo plantar, regar y cosechar sus cultivos. Todos en la Tierra nos beneficiamos de este estudio de la humedad del suelo.
Es uno de los casos en el que cuando la NASA informa, nos beneficiamos todos. Earth right now. Your planet is changing. We're on it. climate.nasa.gov/EarthMinute. El logotipo de la NASA está siendo dibujado. Volvamos ahora a muestras de suelos y descubramos qué es lo que sucede en la historia. En este cuento, a Hoyitos, el perro de Dennis, le gusta cavar hoyos en el suelo y se ha perdido. Simón, Anita y Dennis salen a buscarlo mientras él cava pozos por toda la ciudad. En el camino, ellos van descubriendo lo especial que son los suelos. Mientras los estudiantes buscan a Hoyitos, descubren que el perro ha visitado muchos lugares de la comunidad. Cavó un hoyo en el bosque, cavó hoyos en el prado y ¡ay no! Cavó un pozo en el jardín de la señora Chang. No todos los suelos son iguales, hay de distintos colores. Algunos de ellos se ven y se sienten distintos que los demás. El color y la textura de la tierra suele cambiar a medida que se va escarbando más. Se puede aprender mucho al ver y tocar la tierra. De cierta forma, la tierra es como un decodificador secreto. Los estudiantes exploran los diferentes sitios y colectan perfiles de suelo. Dibujan los perfiles del suelo en sus cuadernos de ciencias. La mayor parte de los suelos provienen de las rocas. Durante muchos años, la erosión hace que las rocas se rompan y los trozos se van reduciendo cada vez más a medida que pasa el tiempo. El suelo se forma cuando los pedacitos de roca se mezclan con otras cosas como hojas secas e incluso insectos muertos. Los estudiantes realizan un bosquejo de comparación del suelo en sus cuadernos de ciencias. La textura de la muestra del suelo nos puede dar información sobre sus componentes. La tierra contiene diversas cantidades de arena, barro y arcilla. La tierra de un bosque puede ser arenosa, lo que significa que contiene más arena. La tierra de una pradera podría ser suave, lo que significa que contiene más barro. La tierra de un jardín podría ser más pegajosa, lo que significa que contiene más arcilla. Haga que los estudiantes recolecten las muestras de tierra que van a estudiar. Deposítelas sobre una bandeja para observarlas. Querrá tener un poco de gravilla, un poco de arena y un poco de tierra de su propio jardín. ¿Qué necesitamos para hacer este experimento? Lo primero que necesitamos es algo con qué medir. Para medir el agua se necesitará un cilindro graduado o una taza medidora. Luego, se necesitará algo con qué medir las muestras de suelo. Se pueden usar cucharas de medición o tazas medidoras. También necesitaremos 4 botellas de agua recicladas. Cualquier tamaño servirá, pero yo usaré unas de 500 mililitros o botellas de 16 onzas. También se necesitará algo que sirva de filtro. Yo usaré vendas de gasa. Son bastante económicas y se consiguen en Dollar Tree. También se pueden usar filtros de café, estopillas o cualquier otra cosa que tenga agujeritos. Luego necesitaremos bandas elásticas para ajustar el filtro o la parte superior de la botella. Sería bueno tener diferentes tipos de tierra para hacer la prueba. Yo usé gravilla. Se puede usar gravilla de la tienda del acuario, cuando pueden usar gravilla del jardín, o se puede usar gravilla de cualquier parte donde se consiga. Y necesitará un poco de arena. Se consigue a un precio bastante económico en la ferretería. Yo usaré 2 tipos distintos de tierra. Una es una mezcla de tierra para macetas que se compra en bolsas. La segunda muestra de tierra que voy a utilizar la extraje de mi jardín. Tome cada botella y lo que hará será quitarle la tapa. No necesitará la tapa. Corte la botella por la mitad. Luego, coloque la parte superior de la botella invertida dentro de la parte inferior para formar una cuenca de recolección para el agua. A continuación, tome la gasa o el filtro y colóquelo en la parte superior de la botella y asegúrelo a esta con la banda elástica. Esto evitará que la tierra caiga al agua en la cuenca. Tome 60 mililitros de gravilla y colóquelos en la parte superior del recipiente. Eso equivale a 4 cucharadas. En la segunda botella, colocará 60 mililitros de arena. De nuevo, 4 cucharadas. En la tercera botella, colocará 60 mililitros de tierra para maceta. 4 cucharadas de esta tierra. En el cuarto recipiente, colocará 60 mililitros de la tierra que contiene arcilla. Observe cómo la tierra con arcilla forma terrones, por lo que costará más medirla con la cuchara de medición.
tendrá que suavizar esos terrones un poco. La especialista Susan abre una bolsa de tierra con barro, mide 4 tazas y las coloca en un recipiente. Agregaré 100 mililitros de agua a cada recipiente y contaré 1 minuto. Veamos cuánta agua se junta en el fondo del recipiente para cada tipo de tierra. La especialista Susan utiliza su cronómetro para realizar las mediciones en 1 minuto. Ella agrega los 100 mililitros de agua al recipiente que contiene la gravilla. Pasando el minuto, remueve el recipiente superior y observa el agua recolectada en el recipiente inferior. Susan repite el mismo proceso con los recipientes que contienen arena, tierra para macetas y tierra del jardín. Usa el cuaderno de ciencias para registrar los datos. En la parte de arriba de la hoja escribí "tan solo pasa". Así se llama el experimento de ciencias. También escribí que esta es la cantidad de agua que recolecté en 1 minuto. Así que, en el caso de la gravilla, después de 1 minuto recolectamos 93 mililitros en el fondo de nuestra cuenca. En el caso de la arena, recolectamos 26 mililitros de agua. En el caso de la tierra para macetas, recolectamos 80 mililitros de agua. Y en el caso de la tierra del jardín con arcilla, recolectamos 72 mililitros de agua. ¿Cuál fue la muestra de tierra por la que pasó la mayor cantidad de agua? Por la gravilla pasaron 93 mililitros de agua, así que fue por la que más agua pasó. ¿Cuál fue la muestra por la que pasó la menor cantidad de agua? Por la arena pasaron 26 mililitros de agua, así que fue la que permitió que pasara la menor cantidad de agua en 1 minuto. Otra forma de mostrar los datos en el cuaderno de ciencias es hacer una tabla de datos. En la primera columna anoté el tipo de tierra: gravilla, arena, tierra para macetas o tierra con arcilla. En la segunda columna observará que usé 60 mililitros de cada muestra de tierra. Esa cantidad tiene que mantenerse para que podamos comparar los diferentes tipos de suelos. La última columna muestra cuánta agua se acumuló en el fondo de la cuenca, cuánta agua atravesó la tierra en 1 minuto. Puede ver que por la gravilla pasaron 93 mililitros, por la arena 26 mililitros, por la tierra para macetas 80 mililitros y por la tierra con arcilla 72 mililitros. Fíjese que incluí una quinta columna. Aquí es donde escribirá sus comentarios y observaciones. Ahora que terminamos el experimento, podemos reflexionar sobre otras preguntas. ¿Cuál será el mejor lugar para construir un edificio? ¿Qué tipos de cultivos crecerían mejor en un campo en particular? ¿Se inundará el sótano de una casa cuando llueva? ¿Cómo se puede mejorar la calidad del agua subterránea en la zona? Estas preguntas se pueden investigar y se pueden diseñar nuevos experimentos a medida que aprendemos sobre la importancia de la humedad del suelo. Esta actividad se alinea con los Next Generation Standards, el estándar sobre los materiales y sistemas de la tierra y el estándar que incluye la función del agua en los procesos de la superficie de la tierra. ¿De qué manera las propiedades y los movimientos del agua dan forma a la superficie de la tierra y afectan a sus sistemas? Gracias por participar en este Quick Bits presentado por NASA STEM EPDC. Para más información y enlaces, le invitamos a visitar la página de internet adjunta. ¡Hasta la próxima! El sitio en internet de NASA STEM EPDC es www.txstate-epdc.net. Logotipos de Texas State University, LBJ Institute for STEM Education and Research, NASA STEM EPDC Engagement and Educator Professional Development Collaborative y NASA Partner. El material contenido en este documento se basa en trabajo respaldado por un subsidio o convenio cooperativo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, NASA.
Todas las opiniones, los hallazgos, las conclusiones o las recomendaciones que se expresan en este material pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la NASA. Imágenes y material audiovisual cortesía de la NASA. Imágenes y material audiovisual utilizados bajo licencias de Shutterstock.com y Envato.